Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy me vais a acompañar a lo largo de toda la semana en un blog semanal de mi vida como profe. Y bueno, es una vida, es un híbrido, ¿no?, de sostenibilidad de mi profe. Y si este vídeo te interesa, no lo dudes, suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. Todos los días por la mañana intento hacer ejercicio, nada más empieza la mañana, porque si no sé que luego ya no lo hago. Hoy lunes empecé un poco flojito porque no me notaba ahí a tope de energía y entonces hice body balance, que me ayuda un montón a estirar y además pues me recarga un poco las pilas. Como no caí en la cuenta hasta que empecé a despertarme haciendo body balance, no tengo grabado la rutina que hago al principio de la mañana, así que la veréis mañana. Ya hemos llegado. A ver qué tal se da este lunes. ¿Y qué tengo hoy? Tengo 4 clases en total. Luego además pues sí, hora TIC, hora de departamento y me falta una hora más que no me acuerdo de lo que tengo. Y pues tengo una plástica y 3 tecnologías. Repetir 3 tecnologías en un mismo día por un lado es un rollo. Cuando llego a la última hora es como otra vez lo mismo. Pero por otro lado es interesante porque es como la automejora, ¿no? Porque es como la primera la primera sesión de la mañana y entonces pues voy automejorándome y cuando llego a la última sesión los errores están corregidos, es versión 3.0 de clase de Leticia y entonces sale mejor la cosa y por eso me gusta. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues en plástica tengo planeado, estamos con los temas de audiovisual, entonces vamos a empezar con el tema de las tipografías y los significados y etcétera, etcétera. Aunque hoy vamos a hacer un poco lettering relax, ¿no? He preparado 2 vídeos que además me los he descargado porque están cambiando el internet, van a ponernos un internet como de 2 terabytes o una burrada así. Pero mientras no hay internet en ciertas aulas, que está muy bien. Así que mientras sí, mientras no, es lo que hay. Y el caso es que he descargado 2 vídeos en plan chungo de YouTube para poder verlos. Y sin internet, y luego las otras 3 clases pues seguimos con el puente. Llevamos un poco de retraso porque nevó, así que espero que terminen de cortar hoy. Tenían que haber terminado de cortar la semana pasada y espero empezar alguno verlo pegar piezas, no personas. Y eso será mi por 3 el resto del día. Luego de TIC pues tengo que preparar unos ordenadores para algunas aulas y cosas así, en fin, las cosas normales. Y de departamento, hasta mañana que tengo que ir en departamento, pues espero no tener nada. Tengo que empezar a pensar en un proyecto, pero bueno, ahí está. En el de tecnología lo tengo pensado, el de plástica no, tengo que empezar a pensarlo. Y nada más, esa va a ser mi mañana, así que nos vemos más tarde. Primera hora terminada, ya estoy aquí en la sala de informática preparando el tema que tenía que arreglar de los portátiles, que esta es mi hora TIC. Bueno, una de mis horas TICs de la semana. Luego cuando termine de eso, si me sobra un rato, necesito corregir trabajos de los cuadernos de plástica de unos chicos que me faltaba la recuperación antes de Navidad y como hemos vuelto tardísimo y no nos habíamos visto, pues estamos a finales de enero y todavía no he corregido las recuperaciones. Y ya está, por ahora así va la mañana. He hecho algunas fotos de los letterings que han hecho los chicos en la clase de antes, ya los pondré por el vídeo. Y ya me queda tecnología y más tecnología. Recreo. Ya van 2 clases, me quedan otras 2. Ahora nada, después del recreo y otra última hora. Con respecto al primer grupo que ha hecho el puente hoy, pues hay unos que han empezado, bueno, algunos siguen cortando, algunos que han empezado a pegar. Pero quieren ir muy rápido y terminarlo muy pronto y se los he dicho y no me han hecho ni caso. Así la cosa no va a salir bien. Pero bueno, ya está. Pues a ver si se espabilan y con cabeza, porque uno no puede empezar a pegar la casa por el tejado. Los nuevos placeres de la nueva normalidad. Se acabó el día. No me da tiempo a acabar más después del recreo. Estuve aprovechando un hueco que no tenía nada que hacer de jefatura y estuve editando una clase. Ya tengo casi terminados todos los vídeos de aquí a final de curso y eso que estamos en enero. Pero como viene Oppo, hay que adelantarse. ¿Y qué más os cuento? Bueno, pues el contrachapado ahí ha ido bien. Ahora luego ya iré poniendo imágenes por aquí y esas cosas. Y nada más, es que mi día ha sido plástica y contrachapado. Y hasta aquí el lunes de hoy. Esta tarde pues ya veréis mis opos y a estudiar, que es lo que toca. Y ahora pues ya estoy aquí en posición de descanso. Me encantan las siestas en el sofá. El tiempo pues depende del tiempo que tenga. Mañana tengo curso TIC, pues no serán las 5, serán las 4:15.
lo necesito porque como voy a pasarme la tarde estudiando, si no hago como un reseteo total, es que no soy capaz de estudiar. Y antes me ofuscaba porque yo quería aprovechar esa hora que sí para hacer cosas de la casa, que sí para hacer temas de pues otras cosas que tuviera que hacer de YouTube y al final es que acababa muerta y no tiene ningún sentido porque tampoco es que yo duerma mucho por la noche, como mucho duermo 7 horas, intento dormir 7 horas, pero no siempre pasa, hay noches que se lían las cosas y es más difícil, entonces pues no se puede. Así que al final compenso un poco las horas que me faltarían por la noche o esas 7 y pico, 8 con el ratito de la siesta. Y al menos has reseteado un poco. Mientras termino de organizarme, voy a aprovechar para contaros 2 cosas que se me han olvidado, que me han pasado buenas, entre comillas, relacionadas con el canal, ¿no? Y poco a poco pues va creciendo la cosa y me hace ilusión compartirlo con vosotros. Una ha sido que hay un chaval de segundo de la ESO que me ha escrito en un vídeo que publiqué de cómo estudiar para varios exámenes a la vez, que me ha dicho que le ha gustado el vídeo porque en efecto le pasa que la ESO ha empezado y justo pues tienen que estudiar más de un tema a la vez y se agobia, ¿no? A ver un momento, perdón, 53, 52, 51, 50, 49 o 46, nunca me acuerdo el número del tema. Bueno, y me alegro, ¿no?, de tener ese tipo de feedbacks. Y luego por otro lado, por fin, alguien me ha dado una review en Teachers Pay Teachers. Y es que no lo entiendo, porque tú compras en Teachers Pay Teachers y no puedes volver a cerrando los temas, guardando los temas de la semana pasada, que ayer fui vaga y no lo hice, y sacando los temas de esta semana. En Teachers Pay Teachers puedes hacer una review de un producto que hayas comprado, pero 24 horas después de haberlo comprado. Entonces claro, pues nadie vuelve a darte un comentario ni nada. Nada, el comentario fue positivo y encima me dieron 5 estrellas, así que estoy súper contenta con esos 2 pequeños éxitos. Son las 9 y ya tengo hambre y no va a estar la finalista hasta las 10 probablemente, porque yo no cocino ni frigo ni nada en casa, de la cocina se encarga Rafa. Está saliendo justo ahora de la ducha porque está en la calle, así que me temo que hoy no vamos a cenar temprano. Así que acabo de hacer una pausa porque tenía que rellenar mi rotu. De hecho me he puesto los dedos pingados y ya tenía hambre. Y de frigo a coger un snack de estos que os puse en una story de Instagram. Así que para el ratito que me queda, quiero estar hasta las 10 menos cuarto. Y luego lo que quiero hacer es... bueno, tengo que negociar porque vamos a coincidir Rafa y yo en la cocina. Y todas las semanas hago como una limpieza de la casa por zonas. Y esta semana me toca, aparte de la limpieza general, que de esa me encargo yo, esta semana toca la cocina. Entonces tengo que ver si vamos a poder estar los dos, si no, o cómo. Si no hago eso, pues tengo que también coser unas cosas, así que lo mismo lo hago. Y si no hago eso, tengo que terminar de subir el vídeo de jueves, que no lo he terminado, y estamos a lunes. Hay tiempo, o sea, el vídeo está hecho, lo único que normalmente lo subo los domingos y este domingo por circunstancias no me dio tiempo. Así que en eso estoy. Ya hemos cenado. Al final, bueno, he limpiado de aquella manera, pero lo he conseguido más o menos. Ahora me queda, aparte de sentarme en el sofá tranquilamente y ponerme a leer, tejer y esas cosas que intento. Se supone que por la noche intento tejer un poco de una cosa que estoy tejiendo que no voy a terminar para este invierno ni por asomo, leer de un libro y estirar mientras que hago respiraciones así tipo meditación para relajarme. Ya por la noche, a partir de las 10:30, 11 no quiero ver más pantallas ni historias de estas por el tema de la luz. Acabo de preparar ya mi mochila. Es esta, es de segunda mano, la compré en Wallapop. Voy a prepararme la ropa y la merienda de mañana. Tengo hecho porridge, overnight oats, que son avena que se deja así como hacerse, macerarse por la noche. También he hecho para toda la semana y espero que me aguante y no se ponga mala. Así que cojo eso y luego me echo una pieza de fruta que la pico en el momento, tipo mandarina o una manzana o media manzana, algo así sencillo, y me lo llevo en un tapercito con mi cuchara reutilizable y todo. Y hoy no os lo he enseñado, os lo podía haber enseñado. Venga, mañana me propongo enseñaros la merienda. Y entonces voy a preparar eso y la ropa. De modo que cuando llego por la mañana, pues no tengo que nada más que hacer mi deporte y desayunar y vestirme. Y no pierdo tiempo. Y ahora os voy a enseñar el amor, entre otros, de mi vida, que es mi plancha de vapor. Es de marca Roventa, me encanta, es súper práctica. Hay muchas marcas, pues yo compré esta porque me combino. Y es una plancha portátil de vapor. A mí me salva la vida porque yo no plancho, ni pienso perder el tiempo. Pero esto te quita como la arruga gorda, fea, de verdad, de dejadez absoluta. Y también os digo una cosa, hay días que si no da tiempo y no plancho. Aparte de la camisa, me voy a planchar la mascarilla, si soy capaz de sacarla de aquí. Que bueno, mira, dicen que si el calor mata, no mata. Yo la plancho un poco, queda mejor y algo hará.
Vale, ya estoy vestida de martes y ahora lo que voy a hacer simplemente es prepararme maquillaje, dientes, desodorante, colonia, esas cosas de personas civilizadas. Mi coleta, mi scrunchie. Lista para un día más. Ya hemos llegado. Digo porque venís conmigo. Yo en verdad he venido sola. Es la primera vez en mi vida que estoy usando coche para ir a trabajar. Bueno, miento, hubo un periodo en el que hacía el máster en un sitio de la ciudad y el doctorado en otro sitio de la ciudad, y ahí sí que me traje el coche, pero si no, no me daban las horas. Pero es la primera vez en mi vida, en serio, que vengo a trabajar con el coche durante todo un curso. Es muy cómodo, la verdad, pero bueno, si no hubiese pandemia, lo mismo ya no lo hacía. Y usaba el transporte público por medio ambiente o por lo que fuera, por economía. El día en que se acabe la pandemia me lo plantearé, y también dependerá de dónde viva y dónde trabaje y todo. Normalmente por la mañana salgo con Rafa de casa, lo dejo él en la universidad y me traigo yo el coche al Insti. Hoy venía escuchando un podcast y era súper interesante. Estaban hablando, es uno sobre el sueño, que es un tema que me interesa. Y era súper interesante porque estaban hablando de que una cosa que yo siempre he pensado mal, ¿no? Ahora me doy cuenta, de los adolescentes, que son los alumnos con los que yo trabajo. Y comentaban que una de las cosas que les pasa a los adolescentes, que yo desconocía, es que el reloj biológico se altera y se atrasa. Y por eso se quieren acostar tan tardísimo y luego no hay quien los levante por la mañana. Y es que resulta que es algo característico de esta etapa fisiológica de la vida. Entonces, cuando empiezas a decirles que eres un vago, es que no te quieres acostar, es que no te interesa nada por las mañanas, es que no sé qué, es que el chiquillo es adolescente fisiológicamente hablando. Y la verdad es que me llama mucho la atención que luego, obviamente, esto se puede volver a adelantar, ese reloj que durante la circadiano, que durante la adolescencia se te ha retrasado. Muy interesante, la verdad, el podcast este que estoy escuchando. Es de Balamoda. Obviamente lo he dicho ya varias veces, pero todo os lo dejaré en la cajita. Y con respecto al día, hoy tengo plástica, plástica, plástica y plástica 4 veces. Así que bueno, pues ya os iré enseñando fotos de lo que van haciendo los chicos en clase. Tengo otra vez tipografías y luego vamos a hacer hoy como carteles de anuncios, analizando cómo son los anuncios comerciales y esas cosas. Es interesante. A mí esa parte me gusta más que la teoría del color, no sé, cosas así. Porque me parece que puede ser práctico para la vida, para hacerlo y para que no te engañen, para las dos cosas. Hola, acabo de ser consciente que no he parado en todo el día ni a decir nada, más que el momento del coche de esta mañana. Y bueno, estoy en la sala de informática aprovechando que está vacía porque necesitaba internet y seguimos sin internet en la sala de profes. Estoy terminando de editar unos vídeos, quería ponerle ya unos memes y tonterías estas que les pongo a los vídeos de las clases y cerrar ya, por fin, de verdad, hoy dejo cerradas las 3 clases del tema 9 que me quedan y se acabó la tecnología. Ahora estaba también con un acta que hemos tenido reunión de departamento en esta hora y quiero proponer en el claustro que tenemos el jueves, es que esta semana va a ser completa, encima ha salido la convocatoria de posiciones, tenemos que echar la convocatoria, por favor, de verdad, demasiadas cosas. Bueno, hay tiempo, pero que yo sé agonías de hacerlo de los primeros días. Entonces el caso es que tengo que hacer todo eso y voy a proponer en el claustro hacer un proyecto que vi a Beatriz Cerdán en Twitter de un laberinto con una unidad didáctica, pero lo quiero proponer para hacerlo en los días de Juniembre tontos. En todas las clases, cada clase una asignatura, el robot lo programamos en tecnología y cada profesor que se encargue de una clase y un laberinto, y entonces sirva como de repaso de todo el temario de esa asignatura, ¿no? Entonces cada parte del laberinto pues sería un tema y repaso del contenido. Creo que puede ser muy estimulante para ellos, cómodo para nosotros, porque tendríamos algo que hacer y no estaríamos viendo películas y haciendo mierdas esos días. Y luego guay porque haríamos como nuestro concurso de robótica, que este año con todas estas cosas pues la verdad es que no hemos ido a muchos sitios, ni muchas excursiones ni nada, y pues estaría muy bien. Y la verdad es que a mí ese laberinto de Beatriz Cerdán me encantó. Obviamente os dejaré enlace del tweet debajo también. Y nada, las clases bien, he hecho algunas fotos, ya las iré poniendo por los vídeos. Son las 7 de la tarde y desde que os escribí, sí, me grabé a cuarta, quinta hora, os juro que no he parado. Y la semana se va complicando. No he elegido esta semana. Elegí esta semana porque por otras circunstancias dije, venga, esta semana hago el vlog, pero voy a aparecer aquí la ministra ocupada. Mi vida no es tan así. Y muchas semanas veréis que ni hago tanto deporte, ni hago tantas cosas. Esta semana me estoy esforzando, eso sí, un poco, para... Como debería esforzarme todas las semanas y esta vez también por mostraroslo, ¿no? Pero vamos, mi vida no es perfecta para nada. De hecho, hoy he llegado tardísimo. He comido mientras que empezaba el curso TIC, porque estoy ahora en el curso TIC, me queda media hora, pero ya quería parar un momento a contaros qué tal. Y cuando termine el curso TIC me voy a poner a estudiar un tema.
Ayer comentaba lo de que había tenido como 2 éxitos en YouTube, pues hoy he tenido mi primera parte negativa, es que he tenido por mi primera vez un comentario negativo en un vídeo. Yo creo que estoy tranquila con lo que he hecho. Siempre digo que lo que yo cuento es lo que me viene bien a mí, lo que me funciona a mí y por eso lo comparto. No soy experta en nada de esto y cada uno tiene que tener sus criterios, probarlo, hacerlo con cautela, a ver si le funciona o no, porque cada persona es un mundo, cada cuerpo es un mundo y todo es un mundo. Y que quede claro eso, si no había quedado ya claro en todos los vídeos donde lo digo. Y ya está, he comprobado mis fuentes y mis cosas, estoy tranquila con lo que he puesto y voy a seguir estando tranquila. Me ha sentado un poco mal, obviamente. Era el primero, pero vendrán muchos más y ¿qué le vamos a hacer? Pues haters hay por todos sitios. Voy a seguir atendiendo al vídeo y luego me pondré a estudiar. Tengo un tema fácil para hoy, tengo el tema 54 de la nutrición, que ese me gusta y es sencillo y no me va a explotar la cabeza cuando termine este curso, que la verdad es que hoy está siendo bastante reventón. Pero interesante, era la última sesión, espero, creo, y es de accesibilidad con las herramientas TIC. Y ese tema pues me gusta mucho, siempre aprendo como 2 o 3 cosas piloritas que me gustan. Acabo de terminar el estudio. Mira qué pelo, siempre igual. Yo de verdad, mi tía me dijo un día, sales despeinada en los vídeos. Da igual, si en que me peine, esto no tiene solución. Y ahora voy a aprovechar el rato que me queda antes de cenar para hacer el Fly Lady de hoy, subir el vídeo del jueves, imprimir la convocatoria de las OPOs, que no imprimo todo, pero selecciono las páginas y es que necesito subrayarla. Es como algo patológico obsesivo, no se me puede olvidar nada, es que es como una cosa súper importante. No hay un profesor que te diga, venga, te aumento el plazo, ay, no pasa nada que se te ha olvidado. Entonces pues me gusta hacerlo bien y es de esas cosas que imprimo, eso sí, lo imprimo con papel sucio, al menos pues eso que quito, y a doble página, algo es algo, y no imprimo entero. Así que voy a hacer esas 3 cosas y después de cenar pues mi rutina de noche y poco más. Este es lo que estoy haciendo, bueno, es una Rebeca o cardigan. Este es el modelo. Vamos, es normal y abierta, no tiene ni botones, ¿vale? Es de principiantes, os dije que era de una compañía que se llama We Are Knitters. Y la única pega es que las lanas vienen de Perú, pero por lo demás esto es todo sostenible y bonito. Y vale, llevo hechos un delantero, que es este. Y estoy a punto de terminar porque... Uy, este hilo, ¿de dónde sale? Estoy a punto de terminar porque ya están casi a la misma altura. Estoy a punto de terminar el segundo delantero. Y llevo con eso desde finales de verano. No avanzo, es que no me da vida. Así que me voy a poner a tejer. Antes lo que hago es que me pongo que mínimo tengo que dar 2 vueltas. Si hago más, pues hago más. Y luego, pues, leeré. Toca el ejercicio del miércoles. Hoy he decidido que voy a hacer Les Mills Barre. No os he contado todavía que esto que uso de la tele que visteis es un servicio de suscripción de gimnasio online, se llama Les Mills On Demand. Quien haya ido a gimnasio y se esté acostumbrado que sea el Podipam, Body Balance, todo eso, estará acostumbrado a escuchar esto de Les Mills. Entonces pues tienen como un servicio online que tú pagas una suscripción y tienes todos los vídeos de Les Mills para hacer. Y desde que empezó todo este rollo y cerrar los gimnasios al principio y todo, yo me lo cogí para hacer deporte en casa y la verdad es que estoy súper contenta y no sé si lo voy a dejar cuando acabe todo esto. Por cierto, barre es como una cosa que mezcla ballet con deporte. Hoy quería enseñaros que no todos los días me pongo scrunchie. Ahí es que lo que hago es que me cojo un mechón, me lo rodeo así por encima de la coleta y me pongo horquillas. Y lo que tengo es botones antiguos de mi madre, como este, y lo meto en la horquilla tal cual, así. Y entonces pues me lo engancho para sujetar el mechón de la coleta y queda también muy mono. Hoy que me voy así como un poco más arreglada, porque voy con vestido no sé por qué, parece que uno va más arreglado cuando se pone, bueno, arreglado cuando se pone vestido, pues voy a hacer eso. Miércoles.
¿Qué tengo hoy? Hoy tengo mix, plástica, tecnología. Voy a seguir con lo mismo, si al final casi toda la semana va a ser igual. Quería contaros hoy sobre las mascarillas. Son de tela de algodón, las hace mi madre. Bueno, me las hace mi madre no las vende. Y luego siempre le tienen aquí una abertura y entonces les meto un filtro de esta tela FFP2 que venden ya por todos sitios. Y luego a mí odio lo de las orejas, yo no soporto la mascarilla, no soporto ni las gafas de ver en las orejas, o sea, que un desastre. Y entonces tengo una tirita de estas que están de los extensores, estos salvaorejas o como demonios los llamen, pero la mía es de cuero, sí, es de cuero, no es vegana, vale, lo sé. Pero me gusta porque, bueno, pues no es plástico y esto creo que va a ser más resistente que el plástico. Y luego pues me gusta mucho, tiene ahí unas florecitas. Me encanta, la compré en una tienda local que hacen cosas de cuero y entonces vi que tenían en el escaparate tiritas de estas y dije, ah, qué chulas, y entré y compré. Y así voy todos los días. Estoy en la sala de profes por fin sola porque hoy no he tenido ni he parado ni he estado muy sola. Me he acordado de hacer la foto del desayuno, que ya ha sido un logro. Y nada, el día bien, la verdad, todo normal. Os he hecho algunas fotos también que ya os iré poniendo de lo que hemos hecho en el día de hoy. Así que nada más, vamos al lío y a seguir con las cosas. Volviendo del trabajo, se me olvidó contaros lo que pasa por el Carrefour que me pillaba de camino. Y he comprado esos palillos, los voy a dejar aquí al lado de la mochila porque me hacen falta para mañana para las clases de tecnología y sé que si no, pues me los voy a olvidar. Y ahora os quería enseñar aquí, tengo aquí mis plantas y tengo unas plantas que metí aquí porque ya me salieron muchos hijos y las quité. De hecho quiero hacer un vídeo de jardinería, pero no va a ser esta semana. De hecho las pobres están un poco secas. Y por fin les he encontrado a alguien que las quiere. Me las llevaré al Insti, si no será el viernes, pero pasa que creo que la profe que una de las profes que las quiere el viernes no va. Entonces voy a dar estas plantitas y también tengo esta que es la flor del lagarto que tiene unas flores súper chulas, la dejaré por aquí. Y también está enorme y le voy a sacar esquejes para llevar. Estos tiestitos son del Tiger, vienen en plástico, pero no, valen 20 por 1 euro, están genial. Se los voy a llevar así porque es fantástico, luego cuando tengan la maceta que ellos quieran pues la plantan así plom y ya es suficiente. Y tengo que hacer también de este y de una cinta que tengo en la cocina. Esto es unos dibujos que me hice de los temas de anatomía porque os juro que era imposible aprendérselos si no. Bueno, así son súper endemoniados. Me quedó así un poco tipo... Bueno, aquí tengo un tipo horrible, ¿vale? Porque me equivoqué. Y me da pereza repetir todo esto y la parte de aquí. Es tipo... Está de grande este, que está tan de moda, ¿no? Me sirve bastante para aclararme de dónde está cada cosa. Tengo marcadas las cosas que se me olvidan. Es del tema 52, que es del digestivo y urinario. Y luego también tengo tablas con, por ejemplo, cada parte del estómago y sus tejidos y sus características, porque es que también se me olvida. Buenos días, qué luz más rara. Parece que tengo aquí como un halo de santidad. Bueno, que voy muy mal de tiempo y que se nos ha hecho tarde para salir de casa. No es que sea tarde, pero me gusta llegar 5 minutos antes de la hora que he llegado. Encima me he traído las plantas. Esta mañana no he hecho deporte porque me he dedicado a la jardinería, que no me dio tiempo ayer. Pero tengo las plantas, ahora os pongo una foto para dárselas a mis compis, porque me acordé que una de las compis mañana no viene. Y creo que sí hoy. Si no, pues van a pasarse las plantas el fin de semana aquí. ¿Qué tengo hoy? Tengo 3 tecnologías y una plástica, si no estoy equivocada. Ahora sí que contrachapado y vamos a seguir con el tema de los anuncios, que me está gustando muchísimo trabajar el tema de los anuncios en clase. Los chicos identifican mejor de lo que yo pensaba, creo que esto ya lo he dicho, lo de los anuncios y los elementos que hacen un buen anuncio y tal. En fin, ¡uf! Las 8:05 ya, que me está saltando la alarma de que en 10 minutos tengo clase. Bueno, que me voy, que tengáis buen día. Y que luego, si soy capaz de... Hoy va a ser que no, además es que después aquí se empalma hoy con claustro, consejo... Bueno, en algún momento del día os contaré qué tal y ya os iré poniendo fotos del día en algún momento. Madre mía, la semana me está pasando factura, quiero dormir. Pero no puedo. Al menos el tema que me toca hoy no es muy difícil, es de ecología, es el tema 51. No, yo lo meto en ecología. No sé de qué. Y pues ya no me voy a poner a ello, pero es que mira, ¿qué es jueves? El claustro, el consejo escolar. Pues es que ya no me queda cabeza para la tarde. Me he hecho un té. Así, a ver si me espabilo. Son las 6:15. Hoy tengo frío encima. No sé, empezó el día súper bien. Y ahora tengo un frío en el cuerpo. Yo creo que es el cansancio, que mi cuerpo ya no le da ni para calentar. Me toca subir vídeo de cara a... Porque siempre subo el vídeo que me toca
o sea, el día en que toca, subo el vídeo de la vez siguiente que toque. Y así voy como con un día de adelanto. Por si pasa algo, están siempre programados con tiempo. Así que estoy planteándome, no me entero que es que estudio y luego subo el vídeo. Estoy planteándome tomarme el té mientras subo el vídeo. A ver si estando sentada aquí en el escritorio y tal, me espabilo un poco. Y luego ponerme a estudiar aunque sea hasta un poco más tarde. Porque es que os juro que ahora mismo no tengo ganas. Así que a ver si así me espabilo y me entran como que de estar así sentada en el ordenador y tal en el escritorio me acabo concentrando y me pongo a estudiar. A ver. Ay, qué día más largo para ser viernes. Es que lo de tener clase las 3 últimas horas del viernes me mata. Y encima está nublado con esta luz tan fea, por favor. En fin, bueno, algo haremos este viernes especial, que es viernes. Aunque estudio un poquito, pero es viernes. El día, bien, normal. Estoy muy contenta con mis clases de segundo, se lo tengo que decir. Lo que pasa es que luego se lo digo y la cagan. Están ahí súper independientes con el contrachapado y van muy bien. Así, bueno, muy bien dentro de que hemos perdido 2 semanas con la nieve, pero... Y nada, en la plástica pues había unos niños que habían terminado la tarea y los he puesto a hacer un Genially y estaban ahí todo contentos porque van a hacer un Genially para sus compañeros. En algún vídeo lo he comentado, que les dejo hacer a ellos los minijuegos y los Jeopardys y primero me ahorro yo tiempo y 2 ellos lo disfrutan y luego lo hacemos con toda la clase. Así que en ello han estado. Y por lo demás todo normal. Esta tarde estudiaré un poquito y luego ya a media tarde cortaré, que es viernes y los viernes nos gusta disfrutar de la tarde-noche. Aunque bueno, si toque de queda y no sé qué, se disfrutaba menos, pero igualmente algo haremos especial. Y nada más, creo que voy a cerrar aquí el vlog, porque para poneros una escena de que voy a estudiar el tema 50 esta tarde tampoco. Que espero que os haya gustado y que cualquier cosa que os haya llamado la atención, que lo que queráis comentar lo dejáis en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.